¿Con qué ideas se quedaron? ¿Con qué conceptos se quedaron del taller anterior? De lo que hablamos apenas a nivel superficial. Yo con lo del concepto de la impecabilidad que tiene que ver con el ahorro de energía, ¿no? Es- Ese es un tema muy importante también. Bueno, nosotros tenemos, bueno, lo platicamos incluso en el libro de Pensar rápido y pensar despacio. Nuestra mente tiene una energía limitada para cada día. eh, Emocionalmente también nos podemos sentir drenados, físicamente nos podemos sentir drenados. Incluso ya lo veremos más adelante cuando estemos hablando de este huevo energético dentro de los conceptos de Carlos Castaneda. Pues espiritualmente también podemos sentirnos drenados o se nos acaba la pila, ¿no? Entonces, en la psicología actual, pues bueno, se habla mucho de reducir contacto con personas narcisistas o aprender a tratarlas o evitarlas o a otros entes patológicos. Hablamos también un poquito de que, bueno, el narcisismo es un espectro que incluso tiene un lado positivo que nos ayuda, pues, a protegernos, a poner límites sanos, a forjar nuestra identidad. Pero, pues, bueno, hay una gama impresionante entre dos extremos y el otro extremo patológico, que lo platicamos, que, pues, es gente que yo creo que se quedó atorada en un punto de desarrollo temprano, en la infancia, y piensan que el mundo gira alrededor de ellos y pues nadie les va a quitar eso de la cabeza, ¿no? Y bueno, en términos de la impecabilidad, pues bueno, hay varias formas de ahorrar energía física, por ejemplo, psicológica también, reduciendo, por ejemplo, contacto con personas patológicas o tóxicas, amaestrar un poco ese diálogo negativo interno también, que todos lo tenemos, esos pensamientos negativos que luego nos vienen, que ya hemos platicado que ni siquiera son nuestros, muchos son programas que venimos jalando desde la infancia, pero nos identificamos con esos pensamientos y pensamos que son nuestros, o hay que tener cuidado porque no todos los pensamientos que tenemos realmente son nuestros, son como grabaciones, ¿no? Prácticamente. Y pues bueno, si somos personas que tendemos a sobrepensar mucho, a ser muy preocupones o ansiosos, pues ahí se nos va toda la energía mental y psicológica, hasta emocional y espiritual, drena bastante, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero principalmente, bueno, platicamos cómo Castaneda hace énfasis en los pinches tiranos, que es prácticamente toda esta gente tóxica, patológica, eh, que a veces entra en nuestras vidas, puede ser desde la familia, nuestro trabajo, en la escuela, dependiendo de nuestro contexto, y no sabemos o no tenemos las herramientas para tratarlos o para ponerles límites o para alejarlos, ¿no? Para ponerlos en su lugar si es posible, porque bueno, a veces si te pones al tú por tú con una persona narcisista ya extrema o con un psicópata, pues vas a terminar perdiendo, ¿no? Entonces hay que saber qué hacer. Adelante, Ana. Bueno, referente a esto de cómo los pinches tiranos pueden ser los mejores maestros, creo que también es importante mencionar que en este caso don Juan le hablaba mucho a Castaneda acerca de esto de lo que era la importancia personal. Y creo que le insistía tanto con esto de manejar o identificar esto de la importancia personal, también por el contexto de cómo era Castaneda, ¿no? Y bueno, ya nos habías platicado, Luis, en la sesión pasada que Carlos Castaneda era antropólogo, ¿no? Y era como que pues sí, un estudioso universitario, muy confiado en esta parte de lo intelectual, ¿no? O creo que era sociólogo, no, sí era antropólogo, ¿no? Pero un poquito como que en esta parte de que se daba tal vez un poco de su ego, digamos, estaba un poco acrecentado por esta parte de su preparación académica. Y entonces siento que don Juan le insistía mucho en esta parte de la observación de la importancia personal, de por qué esta, ¿cómo le llama? La gorda le decía, a la que decía que era su pinche tiranita chiquitita o algo así, ya no me acuerdo.
porque justo ella sentía celos de él y en su cabeza, también ella con la importancia personal que ella tenía, se imaginaba cosas de que hablaban de ella, de que la criticaban o la juzgaban y llegó a tener un arranque de enojo súper fuerte que hasta una cachetada le fue a dar a Castaneda y Castaneda también se súper enojó con ella y se sentía indignado y al final don Juan todo esto lo observaba y también se reía, ¿no? Porque le decía, pues es que ella es como, es tu maestra, ¿no? Porque te va a ayudar a disminuir esa importancia personal que tienes. Entonces yo creo que justo esta parte de saber economizar la energía, de no engancharte, ¿no? Con discusiones inútiles o con personas que tal vez son, pues sí, demasiado, están también muy clavadas, ¿no? En sus propios mundos problemáticos y los quieran tal vez ahí medio externalizar o contagiar, pues también es esta parte de, a ver, como relajarte un poquito y pensarlo tres veces antes de tomar alguna reacción emocional, ¿no? Porque muy probablemente lo que estás sintiendo que te está hiriendo es hacia tu ego, ¿no? Hacia tu importancia personal, pero no significa que realmente te quieran hacer un daño. Bueno, aunque sí habló de algunos, los pinches tiranos más fuertes son los que sí atentan contra tu vida, ¿no? Y a ellos es a los que hay que tratar con muchísima más astucia, ¿no? Es lo que entendí. Es que hay niveles, exactamente. Ajá. Pero los otros, pues como tú decías, también como los narcisistas o la gente pues tóxica, ¿no? También pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos esto de que cuando te choca, te checa, pues a veces puede ser así, ¿no? Puede A ser, veces. Ujú. perdón, termina tu idea. Ya, pues sí, era eso nada más. Bueno, es una gama. Ahorita vamos justamente a ese tema también, pero puede ser desde gente, por ejemplo, que normalmente necesitan a alguien para descargarse, entre comillas. Entonces, bueno, te hablan en pura queja, hay pura negatividad y no hay un equilibrio. Y pobrecitas, y se hacen pasar por las víctimas, ¿no? Ese sería un pinche tiranito chiquitito. O sea, pueden Ujú. tener muchos otros atributos buenos, que aquí no hay, no son pues juicios de valor tampoco, ¿eh? Pero bueno, si hay confianza, pues mínimo decírselos, ¿no? O sea, oye, pues, y si hay cariño, decírselos, oye, mira, pues he notado esto, ¿no? Ya si de plano no lo cambian y ya se volvió parte de su personalidad, híjole, pues bueno, sí poner un poco de distancia, ¿no? Y vamos, y de nuevo es una gama, ¿no? O sea, porque ya es gente que incluso, pues ya en un extremo, los pinches tiranos, ya más pesados, pues es gente que le gusta hacer sufrir a los demás, ¿no? De muchas formas, ¿no? Eh, pues hay muchos ejemplos durante gobiernos totalitarios como Stalin o la Alemania nazi, por ejemplo, no es un pinche tiranote, ¿no? Pero bueno, lo platicamos, y gracias, Ana. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé si puedo mencionar también una duda que no sé si más adelante en el libro la vaya a abordar, pero en las primeras páginas, no sé si creo que era formaba parte de la introducción y de hecho lo estás poniendo aquí en tu presentación, cuando habla de los nuevos videntes, esto que menciona de que usan el acecho, el ensueño y el intento, Ujú, vamos eso para allá. no... Ah, ok. Vamos para allá, ahorita los vamos a describir. Pero bueno, ya que tocaste el tema, pues Carlos Castaneda ya tenía pues algunos años con Don Juan como su maestro, y en ese punto llegó a Oaxaca, donde pues habían quedado de ver, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque nos habla de que Don Juan le ayudaba a Castaneda a entrar a un estado de conciencia acrecentada, ¿no? Digamos, Castaneda ya sabía estar presente dentro de sí mismo o presente en sí mismo o en un estado de conciencia plena, como le llaman ahora, ¿no? Poner atención a tu mundo interno y a tu mundo externo, ¿no? Estar presentes, conscientes, pero luego se le olvidaba, ¿no? Entonces, pues con una palmadita o algo le recordaba y entraba de nuevo en ese estado de conciencia acrecentada. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Es estar atento, es estar presente prácticamente, ¿no? Y bueno, hablaba también de los antiguos
videntes, en términos generales, bueno, ellos usaban plantas de poder, como les llaman, que prácticamente eran alucinógenos, y no, bueno, no son los únicos que lo usaron, porque muchas de las tribus o culturas chamanísticas de todo el mundo, pues llegaron a usar psicoactivos también para entrar en estados de conciencia alterados o en conciencia acrecentada, dependiendo lo que usaran, ¿no? Pero por ahí decía don Juan que, bueno, primero se enfermaron de poder, ¿no? Porque usaron todo su conocimiento para prácticamente controlar a otros, para hacer lo que ellos quisieran, o sea, eran egoístas. También se clavaron más en ese mundo invisible, abstracto que percibían en esos estados de conciencia, y empezaron a desconectarse del mundo real, y eso prácticamente los llevó a su caída también, ¿no? Entonces, bueno, él les decía que prácticamente eran brujos, brujos no como nosotros lo conocemos, como un brujo de Catemaco, por ejemplo, era el concepto que ellos tenían, ¿no? Porque, pues bueno, también, bueno, es verdad que sus objetivos no eran muy positivos, ¿no? Pero bueno, surgió una nueva eh, estirpe de videntes, ¿no? Y bueno, si ven también el término toltecas, realmente no se refiere a la cultura tolteca. Tolteca para don Juan era hombres de conocimiento, o sea, gente que expande su conocimiento en todas las áreas de su vida, desde lo individual, lo personal, lo psicológico, lo emocional, de interacciones, relaciones, el mundo, el cosmos, etcétera, ¿no? El mundo que no podemos percibir incluso también, ¿no? Y pues bueno, hay que usarlo, pero los viejos videntes de nuevo lo usaron de una manera muy egoísta, ¿no? Prácticamente decía, lo utilizaban para afectar o subyugar a quienes cayeran en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, se obsesionaron con el poder prácticamente, ¿no? Y él les decía que, bueno, ellos, se refería a don Juan y toda su estirpe, pues eran hombres de conocimiento, considerados como los nuevos videntes, porque, bueno, ellos aprendieron de los errores que cometieron los viejos y trataron de modificarlo. Y una de las cosas que modificaron primero es dejar de usar las plantas de poder para alcanzar estados de conciencia acrecentados, ¿no? O ver lo que no se puede ver, ¿no? O sea, el mundo energético, el mundo espiritual, a través de otras prácticas, ¿no? Y bueno, también se dieron cuenta de que, pues bueno, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad se tiene para ayudar a los demás, ¿no? Entonces ellos vieron que al usar todo su conocimiento para ayudar a otros videntes o a otras personas, pues era, era lo más positivo, ¿no? O realmente ese era el intento de esta nueva estirpe, ¿no? Poder usar todo ese conocimiento para ayudar a nuevos videntes y a otras personas también. Pero bueno, a ver, bueno, ¿algún comentario hasta ahora? Yo creo que se refería a estos hombres sabios de mucho antes de la llegada de los españoles, ¿no? Esos eran los brujos y que cayeron por sus malas prácticas y por obsesionarse con el poder, ¿no? Y el objetivo principal de los nuevos videntes era llegar también a la maestría de estar consciente, que ya lo platicamos también, que bueno, ellos lo usaban para poder ganar una libertad total. Y bueno, cuando estamos hablando primero de maestría de ser consciente, ya lo hemos platicado, porque bueno, Castaneda no es el único que habla de ello, hay muchos eh, eh, autores incluso ahora ya también de psicología un poco más moderna que hablan de esto, porque pues bueno, estar consciente de nuevo de nuestros pensamientos, a dónde nos llevan, ¿no? Nuestras emociones, ¿son útiles o no? Nuestro comportamiento, ¿no? ¿Esto es positivo para mi vida o no? Esta acción que voy a tomar o esta decisión que voy a tomar, ¿cómo va a impactar las vidas de la gente que quiero, ¿no? Mi familia y amigos, por ejemplo, u otros más, ¿no? Que esas son consideraciones que, por ejemplo, los pinches tiranos que tenemos de gobernantes ahora en el mundo, pues nunca
nunca van a tener, ¿no? O sea, son como los brujos que se obsesionan con el poder, ¿no? Eso no pasa por sus cabezas. Pero bueno, ellos dicen que alcanzaban esta maestría a través de, bueno, ya lo habías comentado también, Ana, del acecho, el ensueño y el intento, ¿no? En el contexto de Don Juan, el ensueño es la práctica de entrar en sueños lúcidos o en una especie de, de conciencia alterada para explorar, entre comillas, otros reinos de conciencia. Él decía como una especie de puente entre el mundo físico y lo abstracto o lo espiritual. Y don Juan enseña que con práctica, pues, incluso dirigir sueños para recuperar energía perdida, es muy interesante. Bueno, prácticamente esto podría estar conectado también con trauma y el subconsciente, ¿no? Porque muchas veces nuestros sueños también es la forma en que nuestro subconsciente lidia con ciertos traumas o experiencias negativas o emociones que llevamos atoradas por mucho tiempo, ¿no? Y también dice, bueno, podemos enfrentar miedos simbólicos o subconscientes o acceder a conocimiento intuitivo. Y dice, es un umbral para la maestría del estar consciente donde el soñador se convierte en creador de su realidad onírica, conectado con el espíritu tolteca o el espíritu del hombre de conocimiento. O sea, quiere decir prácticamente que mientras más nos conozcamos, más vamos a poder modificar ese mundo interior, ¿no? Sanarlo, repararlo, reconstruirlo prácticamente. Y aquí, bueno, usaban, por ejemplo, estas prácticas como el ensueño también para lograrlo, que prácticamente son estados, por ejemplo, de hipnosis. Si nosotros vamos a una terapia, a una hipnoterapia, pues es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Usando nuestros propios recursos internos para deshacernos de todo lo que no nos sirve, de todo lo que hemos estado cargando ya desde hace mucho tiempo, como traumas de nuevo, programación familiar, cultural, social, pues para prácticamente pulirnos y ser más nosotros, ¿no? O hacer crecer esa esencia. Lo platicamos esto desde el libro de Alita Edwards, ¿no? Y bueno, el intento, primero en el contexto de Don Juan, es una fuerza invisible y abstracta, decía, ¿no? No egoísta ni racional que moldea la realidad. Don Juan lo llama el enigma del espíritu, prácticamente es voluntad pura, sin un esfuerzo forzado. Ahorita vamos a ver a qué se refiere exactamente, que alinea nuestra energía con el universo. Bueno, esto ya estamos metiéndonos un poquito también en lo espiritual, porque bueno, platicamos con el libro de la vida después de la vida y cómo cabe la posibilidad, porque bueno, hay verdades absolutas, de que bajemos aquí ya con cierto plan, con cierto propósito, eh, y prácticamente el universo nos acompaña en ese proceso de aprendizaje y también de ayuda a los demás, porque lo vimos que también es un aspecto muy importante también, ¿no? Entonces, la voluntad pura, bueno, solamente la vamos a alcanzar cuando ya nos hayamos depurado de la gran mayoría de programas, traumas que hayamos sanado, eh, formas de pensar incorrectas, emociones limitantes, ¿no? O sea, mientras más mejor, por supuesto. Yo no creo que se llegue a hacer de una forma absoluta, muy pura, porque yo creo que podríamos hasta desaparecer de esta realidad, ¿no? O sea, de eso no se trata, ¿no? O sea, es echarle, eh, hacer todo lo que podamos prácticamente, ¿no? Pero esa voluntad, pues bueno, también está enfocada con tu propósito personal, porque todos tenemos un propósito aquí también. Y hay que irlo, pues, buscando y encontrándolo, y pues muchas veces nos equivocamos, y el punto es no dejar de hacerlo, ¿no? Pero una vez que tenemos idea de qué es ese propósito, pues llega esa voluntad pura también, ¿no? O sea, porque nuestro camino se vuelve más claro, sabemos más o menos por dónde ir. Y decía don Juan, y esto se alinea o alinea tu energía con la energía del universo.
¿no? O sea, porque, bueno, estás cumpliendo tu propósito como alma o como quieran llamarlo, ¿no? Y él decía, esto se invoca con ese trabajo personal, disciplina y desapego. Dice, como una flecha que vuela recta hacia un objetivo espiritual, trascendiendo limitaciones personales para lograr la libertad total. Ya habíamos hablado un poquito también de este concepto del propósito personal, cómo realmente siempre está enfocado a los demás, no tanto en uno mismo, porque podemos estar pues, un tiempo enfocados en nosotros, en lo que estamos trabajando, ciertas cosas emocionales, cognitivas, psicológicas, pero pues solamente es para alcanzar una mayor libertad, una mayor claridad, eh, un mayor entendimiento de nuestro propósito para después, pues bueno, enfocarnos en los demás. Entonces, bueno, es ya algo transpersonal, no algo que nos trasciende a nosotros mismos, ¿no? Ok, bueno, eso fue el intento. Y bueno, prácticamente estos tres puntos son lo que Castaneda pone como el camino del guerrero para la maestría personal, ¿no? El acecho, pues bueno, nos hace muy buenos observadores de nuestro mundo interno y externo. El ensueño, pues nos ayuda a modificar ese mundo interno y también a expandernos creativamente. Y el intento que nos da dirección, que está enfocado con nuestro propósito personal. El intento también tiene que ver con la disciplina. Sí, por supuesto, por supuesto. Imagínate, si tú ya estás trabajando en cumplir tu propio propósito de vida, que pues bueno, cada quien tiene el suyo, puede ser muy diferente, por supuesto, pues vas a seguir necesitando ser disciplinado, ser constante, ¿no? Ya habíamos platicado cómo, pues bueno, la importancia de encarnar principios, ¿no? Eh, pues no sé, la verdad es bueno, bueno, empezamos con la idea de que no existe la verdad absoluta, vivimos en un reino pues todavía muy limitado, ¿no? Pero de tener esa curiosidad interna por encontrarla sin importar eh, que, que contradiga nuestras creencias o ideas ya que traemos cargando desde hace mucho tiempo, sin importar a dónde nos lleve, ¿no? Buscar y seguir la verdad y muchas veces también comunicarla es uno de los principios más importantes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, al aplicar la disciplina, por ejemplo, pues es realmente adherirte a ese principio y no desviarte. O sea, va a haber muchos temas, muchas ideas que van a tocar puntos muy sensibles, creencias muy arraigadas y tenemos siempre la oportunidad de echarnos para atrás, ¿no? Decir, no, pues esto ya no me gustó. No, este tema no me lo toques, ¿no? Híjole, pues bueno, ya no hay tanto compromiso, ya no hay tanta disciplina, ¿no? Pues bueno, puedes decidir tú lo que quieres. Solo poner un ejemplo, porque pues bueno, cada quien escoge sus principios dependiendo a sus pasiones, su personalidad, etcétera, ¿no? Incluso hasta el no negarnos la posibilidad de arrepentirnos o incluso de admitir, pues creo que estaba equivocado, ¿no? O El asunto es sea, que no somos dioses, ¿no? O sea, yo no puedo decirte con certeza de que tengo la verdad absoluta en nada, ¿no? Sé que hay verdades, pero pues puede llegar un nuevo dato, una nueva investigación, una nueva experiencia y pues muy probablemente esa estructura que yo ya tenía, pues me la va a deshacer, ¿no? Entonces, hay que tener toda la voluntad para reconstruir en base a esas estructuras mentales, reconstruirlas en base a nuevos datos, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, eso habla mucho del carácter de una persona. Y recordemos que el carácter no estamos hablando de temperamento, porque es que tiene carácter fuerte, eso lo usamos mucho, ¿no? Como si fuera el temperamento, pero no es temperamento, el carácter es esa serie de valores y principios que esa persona encarna en su vida, ¿no? Porque, pues bueno, muchas veces pueden ser igual, incluso programación infantil que venimos cargando, pero conforme nos volvemos más grandes, pues bueno, se van alineando más a nuestra esencia, a nuestra personalidad, ¿no? Vamos filtrando, ¿no? Y una persona de buen carácter es una persona que tiene buenos principios y, y que no se echa para atrás, o no o al menos trata de mantenerlos lo más posible, ¿no? Digamos, no es tan cuadrado el asunto porque, bueno, muchas veces plaqueamos también, ¿no? Pero bueno, el punto es no quitar el dedo del renglón. Sí, pero yo creo que es importante saber hasta qué punto estás consciente o no de esto, ¿no? Ujú. Es ese manejo de saber, bueno, estoy en este límite o estoy en este otro límite y eso te tiene que llevar hacia una conciencia de algo más real o no real de las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y también ahora que lo comentas, Marisa, Ujú. nosotros como individuos tenemos muchas limitantes. Nosotros no vamos a poder adquirir un rango impresionante de conocimiento porque para empezar vamos a tener predisposiciones, ¿no? Y gustos. A Ujú. mí me gusta este tema, este otro, etcétera, ¿no? Y va a haber otra persona que pues va a estar más enfocada en otras cosas. Entonces es cuando se crean las redes, prácticamente, ¿no? Eh, pues gente que comparte conocimiento de diferentes áreas. No sé, por ejemplo, Ana tiene fortalezas o más conocimiento en ciertas áreas, pues bueno, voy a confiar en ella, me explico, ¿no? En esos temas, pero ella sabe que, pues bueno, yo puedo tener más conocimiento en otras áreas y también puedo confiar. Entonces, se Exacto. vuelve una relación de retroalimentación Ah, y ya exactamente. de como de conocimiento y aprendizaje compartido, ¿no? Exactamente. Sí, así es. En sí, eso es muy difícil, o sea, eh, de hecho, nadie, o sea, se habla de escuelas, por ejemplo, en la antigüedad, estas escuelas esotéricas o incluso antes, bueno, de manera muy mágica, porque bueno, han decepcionado mucho estos famosos masones, ¿no? Que Sí, así trabajaban, ¿no? O sea, ellos era adquirir conocimiento, intercambios, es una red, ¿no? Intercambiando entre todos y pues, en teoría al principio como surgió, pues era tratar de buscar el bien para la humanidad, ya después se volvió ahí un desastre, burocrático y, exactamente. Sí, este, nada más de gente que justamente busca controlar, ¿no? Pero sí, eso es muy importante también, Maris. sí, gracias. A ver, Ana, y nos platicaste un poquito, porque bueno, dentro del linaje de Don Juan, pues bueno, había varios, ¿no? Nos dice, había 14 nahuales. Nahuales, de nuevo, no es como nosotros los conocemos tampoco. Son estudiantes. Y dentro de ellos, pues ya nos había platicado Ana, pues también estaba la gorda, ¿no? Hablando también ya de este concepto de la importancia personal y cómo pues debe ser uno de los primeros objetivos del guerrero liberarse de esa importancia personal. Eh, Y la gorda, pues no sé, tenía como esta, prácticamente era mucha inseguridad, ¿no? O sea, digo, somos seres humanos, tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Ella tenía, pues, una importancia personal muy, muy fuerte, pero bueno, sospechaba de todo mundo, ella pensaba que todo mundo hablaba mal de ella. Eso también es narcisismo, se los digo, ¿eh? El narcisismo no solamente es de que, yo creo que soy el mejor del mundo y todos me deben pleitesía, puede ser también del otro lado, ¿eh? Y yo ¿No? pensaba que era más bien del otro lado, no Sí, que fuera narcisista, sino que más bien carente, ¿no? sí, también, exactamente, sí. Pero también puede ser, o sea, una persona que está muy centrada en sí misma, pero desde el lado negativo, de que, no, es que yo soy la peor persona, no, seguro todos están hablando de mí, porque pues no se me tropecé a entrar al trabajo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ese sí también es un
parte de la gama del narcisismo o de la importancia personal, como nos pone aquí don Juan, que prácticamente la desgastaba, decía, hablaba de la gorda, siempre terminaba pues desgastada, sin energía, cuando tenía estos arranques de que, ay, están hablando de mí, ¿verdad? Y pues hacía sus escándalos y un día, como decían, hasta le pegó este, a Castaneda de la nada cuando estaba en una banca ahí en Oaxaca platicando con don Juan, ¿no? Y don Juan, pues, doblado de la risa, ¿no? O sea, porque hay un choque de importancias personales de la gorda y de, y de Castaneda, porque dice, ay, pero yo no te hice nada, ¿qué te pasa? Y los dos ahí empezaron con una dinámica a Ujú, aventarse maldiciones entre los dos, ¿no? ujú. Algo Podríamos decir que más, la importancia personal es el ego. ¿Es el híjole, es ego? que el ego es un tema ¿O ya es otra cosa? muy Ok. abstracto, porque el ego pues estar relacionado, aunque a mí no me gusta mucho usarlo aquí porque, de nuevo, el ego, pues también es una parte importante de nuestra personalidad, es lo que nos define como individuos, lo que nos separa de los demás, de un aspecto positivo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, es que tiene un ego muy, muy grande, pues yo creo que ya están hablando más bien de narcisismo, ¿no? Eh, pues donde adentro de nosotros o el ego piensa que pues nosotros somos el centro del mundo, ¿no? O que pues los demás nos deben de servir todo lo que queramos porque existimos, ¿no? Pues sí, sin ganárnoslo. Ah, bueno, son temas que están relacionados, pues, pero de nuevo hay que tener en cuenta que es una gama, ¿no? Tiene su Ok. lado positivo y sus lados negativos también. Ujú. ¿Algo más que les haya llamado la atención de la gorda? Mm, Yo por lo que entendí con lo de la importancia personal, como dices, o sea, sí se puede confundir con un ego grande, pero no siempre. Eh, Justo como ponías el ejemplo de que cuando te sientes como que el centro de tu entorno, ¿no? Como si todo se tratara de ti, como si todos te estuvieran viendo. No necesariamente tiene que ver con que seas una persona con un ego elevado, ¿no? Sino siento que tiene que ver, creo que la misma palabra hasta te ayuda, ¿no? Importancia personal. O sea, no te des demasiada importancia por cosas que si lo reflexionas con una mente más fría, ¿no? Sin tanta emoción, en realidad son cosas que no son tan importantes. Pero tú las puedes estar volviendo, como decimos, que creas una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Por ejemplo. Ujú, Entonces, eh, siento que tiene que ver, puede estar relacionado tal vez con esta parte o este concepto de la humildad como nosotros lo conocemos ahora, como de que, pues esta persona es muy humilde, ¿no? Que decimos, pero es más bien gente que no se va a tomar a personal ciertas cosas y por lo mismo, pues no va a entrar en conflictos innecesarios, ¿no? Pero es porque simplemente a ellos no les, ahora sí que se les resbala como la sedita los insultos o intentos de insultos o intentos de ofensas que puedan haber de afuera, porque es gente que tal vez pues pueda tener un poquito más de comprensión del otro, tal vez, ¿no? Y ya no se trata de uno mismo, sino de, dices, bueno, pues esta persona venía de malas porque tuvo un mal día y pues ya no pasa nada, ya luego hablamos, ¿no? Si ves que es necesario, o sea, que puede ser esa la mejor, eh, pues, solución o la mejor, acción a tomar, ¿no? ujú. Pero es justo cuando se habla de importancia personal, creo que tiene que ver más con estar como que un poco más al pendiente tal vez, ¿no? De que no es que te quisieran tal vez ofender o no es que te quieran afectar o tal vez no conscientemente, ¿no? Aunque viéndolo tal vez desde otros puntos de vista o que otras personas puedan dar retroalimentación, sí pudiera haber sido ofensivo o algo tal vez no muy educado, ¿no? Pero al final de cuentas tú llegas a esta comprensión de, bueno, pues es que
así es la gente, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y realmente esto, si lo pienso bien, no me afecta, ¿no? Entonces, cuando ya como que aprendes a soltar esta parte de, pues ya, ¿no? Como que les das un poco por su lado, lo que sea, también economizas mucha energía, o sea, ya no te estás enganchando en un problema innecesario, ya no estás haciendo ahí triperío, como decimos, ¿no? O sea, de que estoy ya enojado y ya me ofendieron y ya no sé qué. Entonces estás economizando muchísima energía, incluso la otra persona hasta se le baja, no sé si les ha pasado en algún momento que alguien parece que tiene como ganas de discutir o algo así. Y tú como no entras en esta dinámica de, bueno, pues yo no te voy a alimentar esta hambre que tienes de conflicto, como que solito se les baja, no sé si les ha pasado. Entonces no Sí, sé si tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Como un ejemplo. sí, está muy bien, es un buen ejemplo también. Igual en el libro hay un ejemplo muy interesante que de repente así de la nada don Juan le deja de hablar a Castaneda, ¿no? Y entonces empieza todo ese diálogo interno, ay, bueno, bueno, ¿qué hice? Este, no, ¿por qué no me habla? No, seguro se enojó, no sé por qué. O seguro malinterpretó algo que yo hice y se enojó. Y yo me explico, o sea, todo está enfocado a él, ¿no? Y ya hasta el día siguiente, pues ya le habla así como si nada, y pues él ya traía todas esas emociones acumuladas. Y, oiga, ¿por qué no me habló todo el día de ayer? Dice que se le iluminó la cara a don Juan, se rió y le dijo, es que estaba aguijoneando tu importancia personal, dice. Y le dice, bueno, la importancia personal es nuestro mayor enemigo, piénsalo. Es aquello que nos debilita sentirnos ofendidos por los hechos y mal hechos de nuestros semejantes. Nuestra importancia personal requiere que pasemos la mayor parte de nuestras vidas ofendidos por algo o por alguien. Los nuevos videntes recomendaban que se debían llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para erradicarla de la vida de los guerreros. Decía don Juan, yo he seguido esa recomendación al pie de la letra y he tratado de demostrarte por todos los medios posibles que sin importancia personal somos invulnerables. Ah, qué bonito. Yo también subrayé esa cita. Sí, sí, muy linda. Y con Yo la respecto a estaba la borda, escribiendo ahorita. con respecto a Que la te voy a decir borda, una cosa, Ahí está. Ahí va. o sea, que uno lo lee y todo, pero a veces que el momento de la situación a veces te puede rebasar, ¿no? Entonces, como sí, de repente puedes actuar de otra forma y luego dices, ay, sí, está bien, pero, o sea, de momento a lo mejor puede ser un poco impactante, ¿no? es Entonces, verdad. Es sí, verdad, porque todos vamos a tener, lo platicamos, Marisa, porque somos seres humanos, ¿no? O claro. sea, el camino del conocimiento, pues tampoco es que vayamos a levitar y a ser iluminados y ascender al cielo, ¿no? O sea, somos seres humanos y ¿No? siempre vamos a tener como, pues, algunos puntos muy sensibles o vamos a caer o cometer un error, pero este conocimiento al menos sirve de recordatorio, ¿no? Y poquito a poco lo vamos puliendo y puede ser que pues incluso no desaparezca completamente de nuestras personalidades ciertas reacciones emocionales, pero al menos ya no van a tener tanto control sobre nosotros o ya no van a ser tan intensas, ¿me explico? Y te voy Eso a decir, ya, yo en la mañana tuve una situación así fuerte, impactante, que, o sea, me rebasó y me controlé, o sea, dije, bueno, mejor no hago caso, ¿no? Y ahorita con la clase y con todo eso dije, qué bueno, o sea, actué bien, está bien, bueno, estoy tranquila, estoy bien, o sea, ya no actué de una manera secundaria, ¿no? Entonces, pero de primer impacto fue así, ¡wow! O sea, dije, wow, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sí, me estaba rebasando, me rebasó, pero dije, contrólate, contrólate, contrólate. Y pues sí lo logré y mejor me retiré, ¿no? Entonces, o sea, por eso te lo digo, que a veces hay cosas que te pueden rebasar, ¿no? Pero, o sea, lo bueno es que lo controlé y
pude estar tranquila. Entonces, ahorita con la clase me siento más tranquila. Ahorita de lo que comentan, digo, wow, bueno, hice bien, qué bueno, o sea, estoy bien. Sí, pues ya requiere cierto nivel de maestría también interna, pues Ah, para poder controlarse, porque pues vemos, o sea, como muchas personas, y más últimamente, porque bueno, mucha gente que anda muy enojada, muy estresada, y pues se dejan llevar por esa ira, por ejemplo, y se bajan del coche y se agarran a golpes con otros, ¿me explico? sí, claro, sí, Ahí sí ya. no, no. Y decía don Juan, de hecho lo vamos a ver más adelante, Ujú. dice, una derrota para el guerrero es actuar con ira, sin disciplina y control, Uf, ¿no? qué Y fuerte. le decía a Castaneda, hombre, pues yo ya he perdido muchas veces. Dice, no, pues sí, va a pasar, o sea, va a pasar, pero si tienes que tomar nota y decirle, bueno, aquí fallé, ¿no? O sea, ser honesto contigo mismo para que la próxima vez que pase al menos tengas un poco más de control, ¿no? Claro, no, qué lindo, gracias. Y bueno, rápido también en línea con lo que nos platicaba Ana de la Gorda, o que bueno, yo les decía cuando estaba don Juan platicando con Castaneda en una banca ahí en Oaxaca, y de repente le dio una cachetada diciéndole, ay, pues eso es lo que te mereces, ¿no? Y pues, han estado hablando de mí, nadie pues había estado hablando de ella, pero ella ya creó toda su narrativa y toda su historia en su cabeza y pues la llevó a esa acción, ¿no? Ujú. Y notaba Castaneda que decía que su arranque parecía haberla agotado, ¿no? Dice que se sentó en el suelo y empezó a llorar. Dice que don Juan estaba inmovilizado por un júbilo inexpresable, mientras Castaneda estaba tieso de pura furia, decía, ¿no? Y dice, la gorda me fulminó con la mirada y luego se volvió hacia don Juan y le dijo sumisamente que no teníamos ningún derecho a criticar, ¿no? Y estaba muy jubiloso don Juan ya después porque le dice, mira, pues ya encontraste a tu pinche tiranita, le dice, ¿no? Aprende bien, aprende bien de ella. Muy bien, a ver, bueno, son las 9:18. Eh, ¿Les parece que dejemos aquí el taller o seguimos un poquito hasta las 9:30? No sé cómo estén de tiempos. Tengo una pregunta, Luisito. Sí, Lo que vamos a ver, no sé, de los tiranos, ¿podría ser similares a los psicópatas? pues yo creo que los psicópatas ya son los más extremos, ¿no? Y Tiranos de los destructores. sí, de los fuertes, porque platicábamos al principio, los pinches tiranitos, pues es gente que, pues por ejemplo, nada más busca de alguna manera drenarte la energía, ¿no? Exacto. Echarte la llamada, empezarte a quejar, empezarse a quejar y ponerse como víctimas de todo el mundo, y ahí las tienes 2 horas en el teléfono nada más por pura negatividad y quejándose, ¿no? Que bueno, o sea, pues, tenemos amigos o familiares que de repente les pasa algo y nos hablan para pues compartirnos algo y desahogarse, está bien, pero es una persona que ya lo hace de manera de manera muy continua, ya crónica, ¿no? Quejumbrosos crónicos o víctimas crónicos, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, hay que tener cuidado. Hasta, pues digamos, ese es uno de los más, de los pinches tiranitos, hasta los pinches tiranos que pues podrían ser ya, sí, prácticamente también psicópatas, pero bueno, ahí se requiere de un conocimiento muy especial en la psicología para saber cómo tratarlos, pero es más, de los casos que veíamos aquí con Don Juan, pues son gente, perdón, cabrona, pero no tanto como un psicópata, ¿no? El Ujú. psicópata, su psique es diferente a la de un ser humano normal, ¿no? A ellos por naturaleza les gusta hacer sufrir a la gente, ¿no? Y hay también de diferentes rangos también. O sea, hay gente que crea cultos, por ejemplo, y se dedica a manipular gente y nada más para sacarles el dinero y los hace creer cosas que no son, hasta eh, pues gente que tiene control sobre su familia y amigos y nada más están buscando cómo hacerles la vida imposible.
hasta pues, psicópatas que prácticamente psicópatas con poder, por ejemplo, que prácticamente toman decisiones que afectan a millones de personas, ¿no? Así que bueno, también es una, Porque yo pensaba que también algunos tiranos, no sé en qué grado, podrían ser manipuladores, también, por supuesto, al menos en la experiencia que yo compartí en algún taller cuando estaba yo activa laboral con una persona, era una tirana, yo creo, pero muy manipuladora, que yo ahí por eso era mi pregunta de si tirano y psicópata pues podrían hacer como algún símil, ¿no? sí, Porque creo también. que hay tiranos que pueden disfrazar pues así como la gorda que era abierta, ¿no? Era abierta en su violencia, en su importancia del ser, pero me da la impresión que hay otros tiranos que no son así de abiertos, pero no dejan de ser tiranos. O no sé Exactamente. si estoy equivocada. No, sí, por supuesto. Hay gente que no necesariamente es psicópatas, pero hay gente que son depredadores psicológicos Ujú. y saben manipular muy bien a sus presas, ¿no? O sea, estas gentes, por decirles algo, ¿no? O sea, que pues de repente tienen dos, tres amoríos o están casados, pero por ahí andan con otras dos personas y de repente nadie se entera de nada, ¿no? Todas pensaban que eran la única, ¿no? Y de repente por un descuido que tuvo, pues ching, ¿no? Se descubrieron de que, pues bueno, tenía dos familias y un amante, ¿no? Eso, ¿qué onda, no? O sea, ese tipo de cosas también, ¿no? También me acordé de, no sé si lo podamos platicar tal vez la próxima, pero he escuchado ahora mucho últimamente sobre los vampiros energéticos. Me imagino que ha de ser algo similar. Sí, sí, mira, ese tema es viejo porque fue Jung el que empezó a hablar también de eso, los vampiros psíquicos o los vampiros psicológicos, sí. De nuevo, hablando, por ejemplo, de esta gente que les decía que nada más luego nos hablan para estar ahí drenándonos de energía, pues son vampiros también energéticos, ¿no? Eh, ya lo platicaremos más adelante porque, bueno, puede ser que nosotros incluso tengamos aspectos depredadores que no nos hayamos dado cuenta, pero el punto es notarlo, como decía, observar, también don Juan, observar y modificar ese comportamiento, ¿no? Ya si no se modifica e incluso esta X persona empieza a volverse incluso mejor manipulador, ¿no? O mejor mentiroso o un mejor depredador, pues bueno, ya estamos hablando de otra clase de personas, ¿no? Hay de todo en esta tierra del Señor. Así es. Así es. Eh, Yo creo que pero ya los pinches tiranos lo veremos en la próxima sesión, ¿no, Luisito? sí, para no cansarnos, porque sí, es un tema importante e interesante también. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a ver, permítame un segundito. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final antes de parar la grabación? Muchas gracias. Bueno, vámonos pues.